Según la tradición cristiana, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento y permanece junto a nosotros en cada paso de la vida hasta el momento de nuestra muerte. Pero, en mi caso, fue muy diferente. Cuando era niño, mi mamá debió viajar por razones de trabajo y me dejó a cargo de mi abuelita. Con ella vivía mi tía, una mujer siniestra que estuvo ligada siempre con la hechicería. Su sueño era ser poderosa y para eso ofreció mi alma a cambio de tener éxito en sus hechizos y conjuros. En aquel momento obtuve mi demonio de la guarda, que me protege a cambio de mi alma y vigila que no me convierta en una persona buena. Debo decir que nunca me ha hecho daño. Al contrario de los ángeles de la guarda, él me concede todo lo que yo le pido de forma inmediata y eficaz. De chico, le pedía juguetes difíciles de conseguir. Sin embargo, estos juguetes siempre me llegaban a través de un regalo o como premio de algún sorteo, etc. Así fui creciendo, mimado por mi demonio que, como dije, me concedió todos mis caprichos, los cuales fueron cada vez mayores conforme fui creciendo. Empecé a comportarme soberbio y a veces con un rencor inmenso que pedía venganza. Recuerdo en una ocasión, cuando un compañero del colegio rompió por accidente uno de mis juguetes. Lo odié tanto que le pedí a mi demonio que lo hiciera pagar. Siempre obediente, él le provocó una caída que al pobre niño se le quebraron un par de dientes. Si una chica me gustaba y no me correspondía, también obtenía su castigo, como le sucedió a Claudia, la chica más guapa de la escuela. Un día le confesé a Claudia mi atracción por ella, pero se burló de mí. Sus amigas nada más se reían. Por esa razón, mi demonio la hizo pagar haciendo que en la clase de química le explotara un experimento en la cara, dejándola desfigurada. Después fue el turno de Marcela, una chica tímida con la que pensé que no tendría problemas al tratar de conquistarla. Pero me equivoqué. Ella tenía ojos solo para Carlos, el apuesto Carlos. Lo odié tanto, solo quería verlo muerto, y mi demonio escuchó mi deseo. Al otro día, Carlos fue arrollado por un camión frente a todo el colegio. Fue tan fuerte el golpe que murió al instante. Y de esa manera viví mi vida, llena de odios y venganzas, alimentados por mi demonio de la guarda. Perdí la cuenta de cuántas personas resultaron dañadas o muertas por mi culpa. En realidad, no era crucial para mí, solo me importaban mis deseos. Ya de adulto, dejé de pensar en una relación romántica y me enfoqué solo en adquirir éxitos profesionales y dinero, lo cual no fue difícil de obtener. Si quería un viaje, lo ganaba. Si quería un vehículo del año, también lo conseguía. Incluso siempre ganaba en los juegos de lotería. Tenía todo para ser feliz. Todo. Excepto eso de lo que tanto hablaba la gente. Amor. Ese sentimiento desconocido para mí, ya que ni por mis padres lo sentía. Ellos solo eran personas que me sirvieron para mi beneficio cuando era niño. Pero al crecer me fui alejando cada vez más de ellos, sin ningún tipo de apego emocional. Mi vida era bastante cómoda y, como dicen, no se extraña ni se desea lo que no se conoce. Para mí no era importante ni necesario ese sentimiento llamado amor, hasta el momento en que conocí a Micaela.
Cuando la vi, por primera vez algo cambió en mí. Me sentía extraño cuando hablábamos. Algo en ella era diferente a todas las demás mujeres que había conocido, pero no podía explicar qué. Solo sé que cuando me miraba, me derretía por dentro. Hice todo para llamar su atención, pero nada resultó. Ella era especial, no era como las demás mujeres, a las que manipulaba a mi antojo. La observaba a diario en todo lo que hacía. Noté su bondad, la belleza de la luz que generaba y contagiaba a su alrededor. Me causaba curiosidad. Me preguntaba, ¿por qué ayuda a tanta gente que no se lo merece? ¿Qué gana a cambio, si en muchas ocasiones ni siquiera se lo agradecen? Comencé a admirarla y me sentía frustrado a la vez. Por primera vez en mi vida no conseguía lo que quería y tampoco quería vengarme de ella por su indiferencia. Jamás le hubiese hecho daño. La amé desde un principio. Recurrí a mi demonio. Le pedí que hiciera que ella se enamorara de mí. Pero descubrí que ni los demonios pueden obligar a alguien a amar. Me ofreció a cambio dominarla. Pero yo así no la quería. Deseaba que ella me amara con un amor legítimo. No quería un zombi inconsciente junto a mí. Por primera vez sentí que no era un capricho. Quería ganarme su amor de forma auténtica. Y así lo hice. Empecé a preocuparme y ocuparme de las mismas cosas que a ella le interesaban. Me llevó a conocer lugares que jamás imaginé que existieran. Conocí el dolor de un padre que no tenía para darle de comer a sus hijos, ancianos abandonados por sus familias, orfanatos llenos de niños viviendo en forma precaria, refugios de animales maltratados. Sentí tristeza y empatía por aquellos seres. Quería hacer algo por ellos. Veía a Micaela tan feliz por ayudarlos y darles un momento de alegría que quise sentir lo mismo. Así fue como comencé a ayudar a esas personas, pero no quise hacerlo con la ayuda de mi demonio, sino por mí mismo. Me despojé de la mayoría de mis bienes y me alejé de mi demonio de la guarda. A pesar de haberme quedado con lo básico para vivir, jamás fui tan feliz en mi vida y comprendí que la felicidad no está en conseguir las cosas de manera fácil. Me esforzaba en mi trabajo y cada cosa adquirida por mi esfuerzo era un motivo de orgullo. Después de un tiempo, Micaela se enamoró de mí tanto como yo lo estaba de ella, cosa que a mi demonio le inquietaba, pues sabía que estaba perdiendo mi alma. Fue entonces cuando decidió quitarme lo que más amaba en el mundo para recuperarme. Una noche inauguramos, Micaela y yo, un espacio donde los niños tendrían una sala de juegos y un comedor nuevo en el orfanato. Los chicos primero. Al salir nos cruzamos con unos pandilleros que nos siguieron hasta el estacionamiento y ahí nos robaron todo a punta de pistola. Les entregamos todo para que no nos hicieran daño, pero cuando se estaban yendo, uno de ellos se dio la vuelta y apuntó su arma a la cabeza de Micaela. Reconocí a este sujeto por sus ojos. Eran los ojos de mi demonio. Instintivamente me adelanté para protegerla y recibí la bala que daría muerte a mi amada. En un instante, desapareció mi demonio de la guarda en su forma humana y yo quedé en los brazos de Micaela para exhalar mi último suspiro. Recuerdo sus ojos llenos de lágrimas que bañaban mi rostro y su expresión de dolor. Le dije: no llores, amor mío. Siempre estaré a tu lado apoyándote. Nunca dejes de ayudar a quien lo necesite, como hiciste conmigo.
me ayudaste a recuperar mi alma. Me abrazó fuertemente y me fui, poco a poco, sintiendo el calor de sus brazos. Ahora, ya no estoy con ella físicamente, pero estoy en cada una de sus obras de caridad. Ella es un ser especial, diferente, es muy querida y amada. Me hace estar orgulloso de mí mismo, ya que al sacrificar mi vida, no solo recuperé mi alma, sino que también salvé la vida de un ángel, mi amada Micaela. Y yo soy el documentalista, y esto fue Mi demonio de la guarda.